¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a este tercer programa de 30 minutos, bienvenidos a este nuevo repaso de la actualidad política, económica, social y cultural de Guipúzcoa. Lo haremos, como en las anteriores semanas, con la mente puesta en esa cita del 22 de mayo, pero en esta ocasión también lo haremos con la mente puesta en esta legislatura que está a punto de acabar. Digo que no nos vamos a olvidar de esta legislatura porque hoy nos visita el candidato de uno de los dos partidos que sustentan y también conforman ese gobierno foral. En 2007 se presentaron como Eusko Alkartasuna, pero un par de años después, debido a divergencias internas, miembros de la entonces Eusko Alkartasuna, sobre todo en Guipúzcoa, abandonaron la formación liderada por Pello Urizar y fundaron un nuevo proyecto político, pasaron a un nuevo partido que fundaron entonces. El invitado que está hoy con nosotros es también el actual diputado foral de Hacienda y Finanzas, y como no podía ser de otra manera, ya tiene la mente puesta en esa cita del 22 de mayo. Este pasado fin de semana presentó la campaña electoral, la precampaña, ya está calentando motores, y presentó, como digo, esta campaña con un lema, que es una interpelación directa al ciudadano. El poder es tuyo. Pello González, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Llama la atención, dicho sea con cariño y con respeto al resto de los diputados que conforman ese gobierno foral, que el lema del diputado de Hacienda y candidato a la elección de diputado general, el diputado de Hacienda, que es uno de los, no voy a decir más poderosos, pero sí uno de los que más peso tiene dentro de un gobierno, sea precisamente el del poder es tuyo. Bueno, pretende de alguna manera simbolizar eso que queremos transmitir a los ciudadanos, ¿no? De que efectivamente este reto que toca renovar cada 4 años por imperativo legal, digamos, pues está en manos de la ciudadanía. Y nosotros sí queremos decirle a los guipuzcoanos y guipuzcoanas que está en su mano decidir qué gobierno quiere tener la Diputación, obviamente, y que nosotros además creemos que en el ejercicio de la labor del buen gobierno que pretendemos defender, le vamos a tener permanentemente informado con la transparencia debida de todos los temas que vayamos haciendo para que nos vaya testando en cada momento y nos pueda, como aquel jefe que de alguna manera controla la labor del trabajador, pues nos pueda decir en cada momento si lo estamos haciendo bien o no, y no solamente cada cita electoral de cada 4 años. Hablemos, si le parece, de temas de actualidad. La semana pasada nos remontamos a la semana pasada y a unas declaraciones suyas. Usted decía, a diferencia de otros políticos que ya llevan año y medio, 2 años hablando de brotes verdes, usted decía que en Guipúzcoa parece que empiezan a aparecer esos primeros brotes verdes de recuperación económica. Aun y todo, hay gente que está recelosa, que no se lo acaba de creer. ¿En qué se basa el diputado de Hacienda para hacer estas afirmaciones? Pues en la misma idea de transparencia y de puesta encima de la mesa y valor de los datos que procesamos. El privilegio que tengo yo como diputado de Hacienda es evidentemente contar con un barómetro absolutamente que mide la coyuntura guipuzcoana en cada momento. Y efectivamente en los casi 3 años de crisis que padecemos es el primer momento de los 3 años largos y pico de crisis que digo que llevamos adelante, el primer momento donde vemos no solamente un indicador en positivo, sino la suma del colectivo de indicadores. Efectivamente, con todas las cautelas del mundo, sabiendo que la crisis es profunda, que la salida puede ser larga, dura y difícil y que hay una serie de incertidumbres económicas en el mundo en general que efectivamente afectan a Guipúzcoa en concreto, que si no se condicionan bien esas variables, pues sin duda nos van a afectar. Pero es cierto que ver ya que los índices de producción industrial en el comparativo con el año pasado se van a cifras positivas, que efectivamente las ventas del mercado interior-exterior superan en mucho lo que ya era un tradicional a nivel de Guipúzcoa y que vemos que se están buscando nichos de mercado en el mundo exterior buscando alternativas a lo que es el mercado estatal, pues vemos que se están haciendo bien los trabajos, diría, y que efectivamente podemos empezar a apuntar que lo que pueda ser la recuperación tan anhelada de todos, pues empieza a iniciar un camino, seguramente muy lento, pero yo creo que sí. Otra de las noticias de la semana pasada era la cita que tenía la Diputación guipuzcoana junto a la alavesa y la vizcaína en el Tribunal Europeo en Luxemburgo con el denominado tema de las vacaciones fiscales. ¿Confía Pello González en una sentencia favorable o al menos una sentencia que no sea muy costosa para las arcas públicas? Pues más que confiar me gustaría, es verdad que sería un deseo para poder cerrar ya una historia que se remonta a más de 10 años, ¿no? Y ciertamente es una herencia pesada que nos ha tocado trabajar en esta legislatura y de difícil posibilidades de maniobra, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo suelo comentar que cuando se va a un tribunal pues se sabe cómo se va y se argumenta y defiende las posiciones que cada uno tiene, pero en definitiva va a haber un juez el que determine si hay o no razones para poder finalizar con éxito esta aventura.
y yo no era precisamente los más optimistas en que el recurso de casación de una sentencia ya negativa a nuestros intereses pudiera tener un recorrido, pero sí es verdad que las interpretaciones de los abogados en la vista de la semana pasada en Luxemburgo sí nos hacen ver que puede haber razones jurídicas formales que puedan hacer ver que efectivamente igual pues podríamos tener una sentencia favorable, pero en todo caso la sentencia se va a demorar del orden de 4 o 5 meses todavía y bueno, pues estamos expectantes y ojalá cayera en favor de las 3 haciendas porque, insisto, resolveríamos un problema de una cuantía en principio elevada en caso de que no fuera así. Imagino que me dirá que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero pongámonos en el peor de los escenarios, que al final hay una multa, toca pagar una multa. Imagino que esos 7,4 millones que ustedes reclaman al gobierno vasco en concepto del impuesto de patrimonio ayudarían a pagar esa posible multa si es que llega. Hombre, nosotros en lo que sería el primer tema efectivamente estaríamos instalados en buscar, en todo caso, la negociación con la Comisión, es decir, el hacer un cotejo, si es que esta sentencia no salía favorable, de cada uno de los expedientes que obran en poder de la Hacienda Foral, en nuestro caso, y efectivamente intentar convencernos mutuamente de la bondad de esa recuperación. Nosotros insistimos, y lo decimos hasta la saciedad, que la recuperación efectiva de esas ayudas ha sido una realidad. Si bien es cierto, hemos liquidado en este periodo lo que podían haber sido ayudas que de alguna manera hubieran estado presentes y que se hubieran podido acoger estas empresas en caso de que no existieran las mejores, ¿no? Entonces, esa liquidación final es la que se pone en duda por parte de la Comisión Europea y es la que no nos dejan la oportunidad de poder convencernos mutuamente. Es decir, hablemos de un cotejo técnico de cada uno de los expedientes y veamos si nos podemos poner de acuerdo. En el caso que no tuviéramos argumentos jurídicos para defender esa liquidación, proceder a nuevas liquidaciones, obviamente, porque es cierto que la recuperación debería ser un hecho, y en el caso que pudiéramos convencer, pues cerrar el expediente y evidentemente evitar que la alforja sea lo más pesada posible. Esa es la intención que nosotros tenemos y es el camino que hemos abierto con la abogada del Estado y con la propia Comisión. Yo espero que de ahí salgan y fructifiquemos en las relaciones. Y en cuanto a la segunda cuestión, que evidentemente es un dinero que yo entiendo que es de Guipúzcoa y yo en la legítima opción, que además yo creo que es responsabilidad del diputado de Hacienda, es reclamarlo ante una institución que prometió a este diputado en primera persona y al diputado general de Guipúzcoa el poder satisfacer dentro de un plan de acción del plan de anticrisis, lógicamente en el año pasado. Tras casi más de un año de no haber satisfecho esa propuesta, pues nosotros hemos reclamado y ciertamente creemos que estamos en nuestro derecho de reclamarlo y seguir pidiendo este dinero que, insisto, creo que es de Guipúzcoa y no de nadie más. Pero el gobierno vasco argumenta que es algo hablado en pasillos, que no hay documento firmado, en fin, como que se intenta desentender de este asunto. No, absolutamente. El gobierno niega que hubiera acuerdo. Formalmente no lo hay en el Consejo Vasco de Finanzas, pero para mí, cuando hablamos de palabra de vascos, la suficiencia de una reunión en la que estén presentes 3 consejeros del Gobierno, más el diputado general de Guipúzcoa y el diputado de Hacienda, y cerrado previamente con una consulta al Lehendakari para formular el ok definitivo, a mí me parece suficiente. Si para además de eso tendríamos que haber firmado un acta y además tuviéramos que haber rubricado con la estampación de la firma de todos para que ellos reconozcan que existe el acuerdo, pues me parece ya sacar las cosas de contexto. Yo insisto, Guipúzcoa tuvo el impuesto de patrimonio en exclusiva en Guipúzcoa, el modelo lo que obliga es a entregar el 70% de esa recaudación al País Vasco, al Gobierno vasco, pero no a compensar a otros territorios como se hizo. Y nosotros llegamos a un acuerdo de compensación en la medida que luego el Gobierno vasco nos volvía, digamos, a compensar con esos 7,4 millones a Guipúzcoa dentro del plan de crisis. Ese es un acuerdo que no lo niegan, pero evidentemente no lo llevan a efecto. Este tema llegó al Pleno de Juntas Generales a comienzos de mes. Ustedes llevaron una propuesta, como digo, a esta sesión. Parecía que iban a tener el apoyo de su socio de gobierno, del Partido Nacionalista Vasco, pero estos al final se abstuvieron. ¿Qué ocurrió para que esa propuesta no saliera adelante? Pues lamentablemente fue un episodio que a nosotros nos sorprendió mucho, ¿no? El hecho de que, si entendemos como Guipúzcoa y como he transmitido, un dinero que es de todos los guipuzcoanos y que evidentemente no podemos renunciar a él, y las Juntas Generales como controladores de la labor de gobierno nos debieran demandar ese ejercicio de responsabilidad de ese dinero que vuelva a Guipúzcoa, pues yo no terminé de entender la posición de algunos partidos, absolutamente tibia, en el hecho de, bueno, sigan ustedes hablando, intenten dialogar, intenten resolver, que es algo que por supuesto está en la mente de este diputado. Lo que nosotros decíamos en esta proposición era que el Gobierno utilice los mecanismos a su alcance para poder compensar esa deuda y seguir hablando, porque no neguemos que efectivamente la recaudación
en el sistema vasco que nos hemos dotado, la recaudación de los impuestos la hacen las haciendas y luego de ahí distribuimos al gobierno, distribuimos a los ayuntamientos y los recursos propios para la Diputación. Es decir, tenemos de alguna manera los recursos suficientes para ir dando al resto de administraciones. En la medida que hay un acuerdo no satisfecho, yo creo que deberíamos de tomar medidas dentro de casa para poder compensar esa cantidad y seguir hablando en qué términos podemos resolver definitivamente la cuestión. El del patrimonio ha sido uno de los grandes temas de esta legislatura. Uno de los primeros con los que se encontró aproximadamente en torno a 2008 su departamento y que le hizo estar en páginas no habituales, no tanto de economía sino de deportes, fue todo el tema de la Real Sociedad. Un descenso, un ascenso, varios consejos de administración, una ley, bueno, un concurso de acreedores también de por medio. Y acabando la legislatura, ¿cómo ha quedado todo este tema? Pues efectivamente fue, como bien has dicho, ¿no?, un tema que no es normalmente habitual en la Hacienda, como cometido de trabajo habitual, pero sí es cierto que nos llevó y nos dedicó mucho tiempo y afortunadamente yo creo que se supo hacer, no ya la Diputación que también, sino el resto de colectivos que tienen que ver con el equipo de la Real Sociedad, y yo creo que se supo primero marcar una posición muy clara, muy contundente desde Hacienda y Diputación, en el sentido de que no se otorgarán ayudas en ningún caso de subvención anualmente a la Real si no existía un proyecto de viabilidad serio y de alguna manera razonable y viable, y en segundo lugar uno habría una conciencia clara de cuál era la situación y qué medidas de ajuste se debían tomar dentro de la casa. Afortunadamente la nueva dirección, porque probablemente con la anterior tropezamos en bastantes cuestiones, la segunda sintonizó con este mensaje, hizo los trabajos yo creo que adecuadamente, se supo rodear de una serie de asesores tanto en el lado económico como en el lado jurídico lo suficientemente capaces para poder llevar adelante esta empresa y el resultado está ahí. Si además unimos que efectivamente la bola entró en las porterías respectivas, pues pudimos culminar con un ascenso que yo creo que es fruto de trabajo, evidentemente de los deportistas primero, pero de todo el saber hacer de la maquinaria técnico-política, si cabe, para que a su vez podamos decir con orgullo que la Real está todavía otra vez en primera y que tenemos un equipo en primera división como creo que corresponde a este territorio. Uno de los primeros temas fue, decía, el de la propia Real, impuesto de patrimonio, vacaciones fiscales, hemos hablado. Uno de los últimos de esta legislatura probablemente y que más ha saltado a los medios de comunicación es el de Somoto y la exalcaldesa de Lasarte Oria, Ana Urchueguía. El portavoz del Gobierno foral, Eneko Goya, decía hace 2 semanas que el Gobierno analizaría las informaciones que han aparecido a lo largo de estas últimas semanas. En este par de semanas no sé si ha habido alguna novedad, algún avance en este sentido. Bueno, efectivamente, yo creo en ese mensaje que queremos transmitir a los ciudadanos de que nosotros intentamos y hacemos, creo, las cosas de manera diferente. Si queremos que la política y los ciudadanos más o menos estén en conexión o en comunicación permanente, o sea, este tipo de cuestiones, de escándalos políticos, ético-políticos, de formas de hacer la gestión política, como en este caso la exalcaldesa de Lasarte, como cuestiones como Cimiano y compañía en la zona de Álava, cuestiones como Bravos y Oficina Irún en Guipúzcoa, pues evidentemente tenemos obligación, los que nos toca llevar la responsabilidad política, de desterrar absolutamente y de ser absolutamente exigentes en el cumplimiento de las mínimas obligaciones éticas que le corresponden a un político. Si yo soy representante de unos ciudadanos en la gestión de lo público, es decir, de lo suyo, tendríamos que ser no ya honestos, sino trasladar a la ciudadanía que en este tipo de cuestiones somos absolutamente inflexibles, ya no solo cada uno de nosotros, sino el resto que está controlándonos nuestra labor. Desde esa opción, y entendiendo que yo tengo también mis limitaciones legales para poder opinar sobre expedientes concretos, nosotros sí hemos revisado el tema y efectivamente pues las consecuencias que se puedan derivar pues se harán dentro de los mecanismos que la Hacienda tiene. Pero sí es verdad que como responsable público a mí me preocupan este tipo de conductas porque dicen muy poco de la clase política y nos alejan cada vez más de ella. Pongamos la vista en la próxima legislatura, que si no me equivoco será la reforma fiscal. Tras el acuerdo presupuestario y económico con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista, pese a las críticas de algunos, esta reforma ha quedado para la próxima legislatura, para el próximo periodo. IRPF, impuestos sociedades. ¿Cómo afronta Maikabat este escenario? Bueno, nosotros creo que con humildad hemos sido los que de alguna manera hemos aunado estos 2 pactos fiscales, más que el del año 2010 y el del año 2009, que yo creo que fue un hito en el país, desde el punto de vista de poder atraer a 2 partidos grandes que de alguna manera tienen una representación a nivel institucional importante, léase el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y ahí supimos, en la medida de lo posible, dejando todos pelos en la gatera, introducir la necesidad de esa visión de la reforma fiscal con un criterio de progresividad que más o menos sí que es un denominador común del resto de grupos políticos. Es decir,
sin definición exacta de qué se va a hacer en cada uno de los tributos, sí teníamos una idea común de aquello de que aquel que más tenga más puede aportar a la caja común. En un momento de crisis como el que tenemos, pues yo creo que efectivamente si vemos que hay necesidad de apuntalar una serie de servicios que se dan ya en las administraciones y que entendemos ni la clase política ni la clase ciudadana está dispuesta a prescindir, en ese sentido sí tenemos que ver cómo somos lo suficientemente responsables para que la caja de todos los guipuzcoanos en este caso tenga los suficientes recursos para poder atender esos servicios. Y ahí sí decimos nosotros que bueno, pues sí tendríamos que ver la posibilidad de hacer un gran encuentro sin que cada uno haga de su propuesta una cuestión inflexible e intentar buscar una fiscalidad que nos dé con esa garantía de necesidad de poder soportar los servicios y mantenerlos en el tiempo. Nosotros estamos hablando probablemente no de una mayor presión fiscal en el territorio, en Euskadi en general, sino una mejor redistribución de esa presión. Es decir, volver otra vez a esa idea progresiva de que aquel que más dinero tiene más puede aportar o hacer un esfuerzo mayor en esa caja común, y evidentemente aquel que menos posibilidades tenga y menos o más necesidades tenga que cubrir, que el resto sea lo suficientemente solidario para aportarle esas condiciones de dignidad, de vida, dignidad mínimas, ¿no? En eso estamos, y yo ciertamente sí que he echado en falta que probablemente ese discurso formal de los partidos se diera antes y no después. A mí me molestaría en ese ejercicio de transparencia que planteamos el que las mesas de los partidos después de la cita electoral, una vez que ya la representación es obtenida, se junten y en función de intereses no sé cuáles, caminos de partido, se termine diciendo cuál es la fiscalidad de este país. A mí me gustaría que con claridad cada uno expusiera sus opciones, qué posición iba a tomar al respecto una vez que la cita electoral tenga lugar, y evidentemente la gente pueda testar, en la medida de su opción, lógicamente de ese poder suyo para votar, pueda optar por aquel que entienda que representa mejor sus opciones. En ese aspecto creo que tenemos dos debates importantísimos desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Guipúzcoa. Uno es este, de la fiscalidad, o sea, cómo se soportan los ingresos para atender los gastos de Guipúzcoa, y el segundo, y también muy importante, es cómo establecemos que el modelo que nos hemos dotado a nivel de país, es decir, la relación entre diputaciones, ayuntamientos y gobierno, tiene de nuevo una ley de aportaciones nueva para 5 años que nos dé la estabilidad suficiente, pero con los ajustes de necesidad que algunos reclamamos. Nosotros decimos que este modelo, que ya tiene más de 30 años de vida, ha podido ser justo, pero sí es cierto que en el comparativo de la evolución vemos que ha habido tiempos en los que unos territorios han salido peor o mejor representados. Y haciendo, insisto, la raya de la media, podríamos decir que es justo o ha sido justo el tema. Pero si se prolongara en el tiempo una posibilidad que decimos de que Guipúzcoa quede peor representado que la media, empezaría a ser injusto para Guipúzcoa. Nosotros estamos hablando que anualmente Guipúzcoa dejaría de ingresar, según su propia capacidad en el modelo, del orden de 117 millones de euros. A mí me parece una cantidad lo suficientemente respetable para que los guipuzcoanos reclamemos en el modelo, y evidentemente se nos busquen los sistemas legales de compensación para que ese equilibrio se dé y podamos sentirnos satisfechos todos en el modelo que tenemos. Ha hablado de caja común, también de representatividad con respecto a Álava, con respecto a Vizcaya. No quiero cerrar este tema de gestión sin hablar de Kutxa, de BBK, de Caja Vital. Se está hablando mucho de fusión fría, fusión caliente, términos más técnicos, pero uno de los puntos en los que parece que está la disputa es precisamente el de la representatividad. Por un lado, el modelo que Partido Socialista y Partido Popular parece que defienden, en el que tanto Parlamento Vasco como las Juntas Generales tengan una mayor representatividad en el futuro órgano de gobierno de esa unión, y por otro lado el modelo del Partido Nacionalista Vasco, que apuesta pues porque las diputaciones tengan un mayor peso y también los ayuntamientos fundadores de las cajas en su día municipales. Amaicabat, ¿dónde se sitúa? Pues yo diría que casi en un punto intermedio. Se sitúa en la denuncia de que se hagan leyes precisamente pensando en qué interés tengo yo en estar en ese nivel de representación. Es decir, en función del control que yo pueda tener en la Kutxa, me interesa una ley u otra. Y lo ha dicho usted muy bien. Efectivamente, el gobierno vasco pretende cambiar y modificar la ley de cajas para conseguir que su representación en el gobierno esté presente en las Kutxas. Y entiendo que también el Partido Nacionalista Vasco entiende mantener la representación en la medida que yo me siento mejor representado. Nosotros estaríamos en una posición de busquemos el punto de equilibrio, es decir, cuál es el punto de encuentro en donde efectivamente la representación pública y política deba estar controlando la gestión de esas entidades, y busquemos el punto de equilibrio no porque me interese a mí, sino porque sea la real representación de cada uno en el peso. Yo creo que eso es medible y testable, que representa el Partido Socialista, que representa el PNV, que representa a Amaicabat. Yo creo que eso se puede medir, y ciertamente la cita electoral nos va a dejar a cada uno en nuestro lugar, ¿no? A partir de ahí, nosotros decimos que no vale, bueno, ha habido 2 intentonas de procesos de fusión que han salido mal porque hay unos responsables que tienen nombre y apellidos y que evidentemente no han entendido lo que parece ahora es incuestionable por todos, que hay que buscar una idea de entendimiento.
y se están buscando salidas intermedias que para mí y en Amaika Bat no nos satisfacen en pleno. A mí las fusiones en fría me parecen un apaño, si cabe la expresión, buscando la bancarización de las cuchas cuando nosotros nos encontramos en posición absolutamente opuestas. Creemos que las cajas son necesarias y lo han demostrado. Efectivamente, la cucha ha demostrado que su labor social en Guipúzcoa se nota y se ve. Ponemos el ejemplo del oncológico y creo que es un ejemplo paradigmático en Guipúzcoa, y que tiene que seguir siendo, digamos, esa entidad y esa obra social la que despierte en Guipúzcoa pues, los retornos que la propia entidad marca, ¿no? A partir de ahí sí entendemos que la dimensión es importante en un mercado financiero en perfecta y absoluta reestructuración, y que sería bueno para, digamos, por los intereses del país, el país entendido como Euskadi, efectivamente el que hubiera unión de las tres para entender que esa dimensión mayor nos da una capacidad mejor de poder gestionar nuestra entidad. Pero eso para mí se llama fusión absolutamente en caliente. Y si hubo un acuerdo que por lo que fuera no salió, porque partidos políticos no entendieron el momento adecuado de llevarlo adelante, por los probablemente intereses legítimos de cada partido, pensemos más en país, y si estamos de acuerdo que esa es la opción, hagámosla. Nosotros decimos, recuperemos el entente que hubo en su momento. Efectivamente ha habido cambios de posición, probablemente la BBK es un ejemplo de ello, con las compras que se han realizado, y pongamos en prorrateo también esa compra. Es decir, si esa compra puede ser un obstáculo del acuerdo inicial conseguido, pues hagámoslo a tercios en función de lo que cada uno representa en el modelo final. Ese obstáculo se podría zanjar de esa manera, y busquemos el entendimiento por ahí y la representación política en función de la foto que de alguna manera salga el día 22 de mayo. En esta legislatura uno de los departamentos que más ha crecido, al menos en dotación económica, ha sido precisamente uno que maneja Amaika Bat, uno que coordina Amaika Bat, que es el de Asuntos Sociales. Ha hablado usted de mejor distribución, una presión fiscal, reajustar la presión fiscal y una mejor distribución de esos recursos. ¿Es posible mantener el estado de bienestar en el que actualmente vivimos con esta presión fiscal? Pues yo creo que esa respuesta tiene que ser que sí, y además decirlo con rotundidad, que Amaika Bat va a trabajar porque efectivamente sujetemos ese estado de bienestar que tenemos, que disfrutamos en Guipúzcoa, con las dudas, evidentemente con el reproche que a esta cuestión pueden hacer 41.000 guipuzcoanos que están en una situación de desempleo dramática, y por supuesto intentar en la medida de lo posible que eso no sea así. Pero es cierto que disfrutamos de una serie de servicios en este territorio que no podemos despreciar y que tenemos que intentar mantener. Y eso efectivamente se logra con una priorización del gasto, lo ha dicho muy bien. Nosotros hemos entendido que más todavía en tiempo de crisis la inversión en política social, que no el gasto, sino la inversión en las personas de política social, hay que hacerlo, hay que seguir manteniendo. Y esa es una prioridad en Guipúzcoa que si no lo hace la Diputación y los ayuntamientos no lo presta nadie más. Es decir, es una competencia exclusiva de la Diputación. Y para mí la priorización del gasto de esta Diputación debe orientarse por ahí. Evidentemente un segundo elemento, pero ya con menos presión desde el punto de vista de lo que ha sido el evolutivo, sería el tema de las infraestructuras viarias. Entiendo que las carreteras todavía necesitan de inversión, lógicamente, desde lo que sería el lado público, y necesitan de culminación de lo que es el mapa que hemos establecido, pero ciertamente de las dos torres gemelas que digo yo en el presupuesto que despuntan sobre el resto de departamentos, una tiene que ir subiendo sobre la otra, solamente por el evolutivo que va a seguir la política social. Entonces yo sí creo que si orientamos bien, si prescindimos de aquellos gastos que se pueden eliminar, porque creo que también se puede hacer, y si llevamos una orientación competencial propia, es decir, aquello que no hace más que la Diputación que lo haga y que lo haga bien, y aquí las cuestiones que hacen otros territorios o otras instituciones, dejárselo para ellos, ¿no? Cada uno, digamos, aplicarse el zapatero a tus zapatos, ¿no? Intentar en la medida de lo posible no dispersar fondos en otras cuestiones que no sean propias de tu competencia. A partir de ello creo que se puede sujetar, y es verdad que habrá que buscar ese retoque en la fiscalidad desde el punto de vista de esa idea de que aquel que más tenga más pague, pero no subiendo significativamente la presión fiscal en Guipúzcoa. Entremos en cultura, si le parece. Se habla mucho de la reapertura de Chillida Leku, a ver si se consigue para la primavera. Se habla también de mantener, incrementar las subvenciones a un Cinema al Día que abre una nueva etapa con un nuevo director. Yo no sé si no tiene un cierto, entre comillas, miedo el diputado ahora de Hacienda, candidato a diputado general de Amaika Bat, de que otras expresiones de cultura en el territorio, como pueden ser otros tipos de festivales que son punteros en su ámbito, como puede ser el de Tolosa, el Coral de Tolosa, circuitos de conciertos, de exposiciones, queden solapados con apuestas quizá como Chillida Leku, Cinema al Día, la candidatura de 2016, y se intenta aunar a todo, integrar a todo, pero ¿no cree que quizá pueden quedarse un poco en segundo plano?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Efectivamente, Guipúzcoa es muy rica en expresión cultural y yo creo que tenemos eventos lo suficientemente importantes para que tengan vida propia y tengan capacidad de futuro, y la Diputación entiendo que estará ahí y debe estar ahí, yo creo. Dicho esto, y efectivamente teniendo un problema encima de la mesa, como es el de Chillida-Leku, que efectivamente ha sido una realidad en este momento cerrada y precintada, y que yo creo que sí es un atractivo cultural, incluso turístico para el territorio, es decir, un puntal que yo creo que merece la pena mantener. Y yo creo que sí sería partidario de que la Diputación y el Gobierno, los dos entes responsables de esta materia, lleguemos a un acuerdo de cómo gestionar una cuestión que debe estar, yo creo que en manos de lo público, y en segundo lugar, no solamente gestionar, sino cómo hacernos con la propiedad de todo digamos, lo que es Chillida-Leku en su totalidad. Otra cosa son los números que han aparecido, pues bueno, en algunos medios de comunicación. Yo creo que, sinceramente, hay que hacer una apuesta, pero lo que no podemos hacer es, vamos, enterrar un dinero, si cabe la expresión, en los números que se estaban hablando, que además condiciona efectivamente no solo a otras políticas culturales, sino a políticas sociales y al resto de cuestiones que podamos llevar en la Diputación. Yo creo que habrá que medir, sin duda, el precio a pagar, de alguna forma, pero yo creo que sí sería un buen modelo el intentar hacernos con la propiedad y con la gestión desde dos instituciones públicas para que se pueda, con la transparencia también debida, llevar adelante pues lo que pueda ser una exposición permanente de un activo cultural y evidentemente turístico que yo creo que Guipúzcoa no debe ni puede prescindir. Le decía, le repregunto si me permite, esas actividades, esos conciertos que quizás no tienen tanta presencia, no tienen ese atractivo turístico, no sé si teme desde Amaicabat que también no cree que necesitan un cierto impulso. Yo creo que, bueno, no sé si impulso, lo que sí podemos garantizar es que van a tener las ayudas que más o menos han disfrutado hasta ahora, y yo creo que en la medida que efectivamente son punteros y yo creo que son conocidos, que también tienen su relevancia, hablamos del impacto turístico, yo me refiero a la cultura, pero el Festival Coral de Masas de Tolosa es un evento turístico de primer orden también, además de la oferta cultural que aporta, ¿no? Y es un referente en el mundo de las masas corales, y como eso, cada cuestión concreta que tiene el territorio. El Festival de Cine, pues es verdad que trasciende sin duda las fronteras de Donostia y de Guipúzcoa, pero yo creo que el Festival de Cine nos da una dimensión en el mundo que, desde el punto de vista del marketing y la publicidad, no tendríamos de otra manera. Yo creo que el vendernos como opción y vendernos como pueblo, como capital, pues yo creo que también es interesante, ¿no? Y si eso supone que la Diputación deba destinar de sus dineros 1 millón de euros todos los años, a mí me parece que es, bueno, es un dinero suficientemente importante, sí, pero yo creo que es suficiente para los retornos que teóricamente puedan venir por ese concepto, ¿no? Entonces yo creo que midiendo de alguna manera que ese gasto tiene un retorno de alguna manera también económico a Guipúzcoa, pues yo creo que se daría por bueno y nosotros lo mantendríamos sin ninguna duda. Acabamos de hablar de cultura, hemos hablado de la Real, indirectamente hemos hablado de temas de Hacienda, de temas de política social. Le voy a pedir, llegando al final de la legislatura, una nota de 1 a 10 para el Gobierno foral en su conjunto. Hombre, en principio es un poco sonroja hablar de uno mismo, pero yo creo que la labor de Gobierno, primero, en los balances que ya estamos empezando a hacer, en la medida que te toca pues, volverte al 2007 y situarte en aquel momento en el que los dos partidos, Amaicabat, entonces EA y PNV, negociamos qué es lo que íbamos a hacer para 4 años. De aquello que dijimos que está contenido, evidentemente plasmado en un documento de plan estratégico, pues podemos decir con satisfacción que lo hemos cumplido en prácticamente el 100%. Pueden quedar elementos de discusión de cómo afrontarlos, pero básicamente cumplidos. Había una novedad en la que yo creo que hemos sabido salir probablemente mejor salvados, que no habíamos contemplado, por razones obvias, el impacto de la crisis en el territorio. ¿Quién nos hubiera dicho en el 2007 que en el año próximo, en el 2008, iba a haber la caída de recaudación de un 20%, la situación de empresas que tuvimos y evidentemente pues, la profunda crisis que vivimos hoy, ¿no? Hemos sabido, yo creo, reaccionar cambiando lo que era el modelo de gestión que teníamos, buscando cómo atemperar esos efectos de la crisis desde el propio presupuesto de la Diputación, y somos, y lo digo con orgullo, la única institución, entendida como tal, que tiene un plan exclusivo de crisis que atiende a personas y atiende a empresas del territorio. Entiendo que son los dos puntales que debemos de alguna manera atender en una situación de crisis como la que padecemos. Hemos destinado el año pasado 100 millones de euros y otros 100 millones para este año, que yo creo sinceramente que tienen su impacto positivo en el territorio y pueden ayudar a que esa curva de demanda teórica, de mejora de lo que pueda ser la situación de coyuntura de Guipúzcoa, pues se vaya cada día ampliando más y podamos, antes que más tarde, pues ir saliendo de una crisis profunda que desde luego tenemos en Guipúzcoa. Cuenta atrás para las elecciones del 22 de mayo. Pero no le he puesto nota, perdón. Pues me pondría un notable. Un notable, 7, 8. Por ejemplo.
Hablemos de elecciones. Cuenta atrás, decía, para esa campaña electoral, para esa cita del 22 de mayo, primera cita en la que concurre Amaicabat ya como partido político, serán municipales y forales. ¿Cómo está Amaicabat? Bueno, pues no voy a negar que Amaicabat tiene, además por tradición, nosotros seguimos siendo los que éramos entonces en EA, en Euskal Kartasuna, y es verdad que nuestro mayor nivel de representación está en Guipúzcoa, y ahí sí pretendemos revalidar de alguna manera lo que es nuestra presencia en alcaldías y concejalías de Guipúzcoa, y es verdad que la situación de composición de listas están en términos muy similares al 2007, es decir, allí donde nos presentamos como EA vamos a tener presencia como Amaicabat, y en la medida que también se recompone la nueva situación de juntas generales, entendiendo pues, que la izquierda abertzale va a estar presente en estas elecciones, pues nuestra opción sería el conseguir ese grupo juntero, que sería más o menos lo que podemos tener ahora en este momento, con una representación más inflada si quiere, y buscar esa alternativa de tener 3-4 junteros, que sería lo que nos permitiría como Amaicabat tener una voz propia en el Parlamento guipuzcoano y por supuesto pues tener las posibilidades de, desde ese altavoz del Parlamento, pues trasladar lo que Amaicabat como iniciativa política quisiera o querría decir. Pero además entendemos que esos 3-4 junteros de Guipúzcoa van a ser absolutamente determinantes en lo que pueda ser la composición del nuevo gobierno. Para suerte o desgracia de Guipúzcoa, el mapa está bastante fragmentado y una posición política del orden de 4 junteros, insisto, sería determinante en una conformación de gobierno. Nosotros tenemos vocación de gobernar, creo que hemos demostrado, y lo digo sin acritud, en nuestros 4 años que Amaicabat en las 4 carteras que ha tenido, que evidentemente son de un peso específico importantísimo, pues ha dado brillo al gobierno de Olano, y ciertamente podemos demostrar con suficiencia que hemos sabido hacer las cosas y que tenemos vocación de gobierno de cara a un futuro. Esa es la opción que intentará plasmar en esta campaña Amaicabat, diciendo lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, y bueno, nos situaremos en ese grupo parlamentario de Juntas Generales para poder desde ahí llegar al gobierno de la Diputación de otros 4 años más, si así lo quiere y así lo decimos la ciudadanía guipuzcoana, con ese poder estudio. Durante las últimas semanas se ha comentado mucho de la relación entre su partido y el Partido Nacionalista Vasco de cara a las negociaciones preelectorales que, si no me corrige, parecen rotas o al menos suspendidas en este momento. Pues sí, yo tengo que decir lamentablemente que sí. Nosotros en ese ejercicio de transparencia, una vez más, que practicamos, hemos sido hasta ingenuos a la hora de plantear con cierta claridad de que nosotros en esta cita electoral hubiéramos querido y preferido acudir prescindiendo de las ideas propias del partido en una coalición electoral con el PNV. Lo dijimos y lo trasladamos así al Partido Nacionalista Vasco. La, digamos, receptividad a esa propuesta por parte del otro partido ha sido, yo diría, nula. Sí es verdad que les importamos en cuanto a personas y en cuanto a idea, pero no nos reconocen como agente político que queremos ser. Es decir, la única opción de colaboración electoral que el PNV plantea o nos plantea es el poder entrar solo y en exclusiva en listas del Partido Nacionalista Vasco, donde obviamente no desplegaríamos actividad propia en la medida que no tendríamos esa opción y donde única y exclusivamente deberíamos plegarnos a los dictados que ese partido marcara. Entonces nosotros por esta opción no estamos y entendemos que tenemos dimensiones diferentes, pero en todo caso la opción nuestra sería acordar un plan de acción desde la política y acordar un plan de acción desde el gobierno. Es decir, intentar ser una coalición electoral que siempre hemos defendido, otrora en Euskal Kartasuna, ahora en Amaicabat, pero lamentablemente no ha salido. Pero no pasa nada, efectivamente Amaicabat tiene, yo creo que los suficientes avales para poder trasladar a Guipúzcoa lo que representa, lo que ha hecho en estos 4 años, fundamentalmente en ayuntamientos y sobre todo en la Diputación, y efectivamente las recetas que tendría para que ese ciudadano medio de Guipúzcoa pues tenga o vea en nosotros la suficiente claridad, transparencia, honestidad, forma de hacer las labores políticas en las que se pueda haber representado y que pueda entender que nosotros somos una opción absolutamente digna que pueda representar los intereses de esta persona. Es decir, entiendo que el candidato a diputado general de Amaicabat es de los que preferirían la medida de lo posible ir con el Partido Nacionalista Vasco en coalición y no esperar a después de las elecciones a ver qué resultados hay para conformar gobierno. Es decir, preferiría en la medida de lo posible llegar a un acuerdo antes. Son dos formas de entender la colaboración electoral. Efectivamente, nosotros como partido hicimos, ya no es cuestión de preferir o no, el partido trasladó una opción de poder hacer una coalición electoral, la respuesta ha sido desde el año pasado el no, y efectivamente a partir de ahí no queda más discusión que, bueno, Amaicabat como agente político y partido político que lo es, pues presentará en el mayor número de posibilidades
posibilidades en listas electorales y evidentemente tendrá el resultado que la ciudadanía entienda deba tener. A partir de ahí, ese es el escenario que efectivamente nosotros vislumbramos y el PNV también, pues queda la posible colaboración electoral. Nosotros siempre decimos, ojalá todo el mundo pensara como nosotros, porque evidentemente todos los votos serían para nosotros, pero sabiendo que eso no es así, nosotros tenemos que hacer labor de gobierno pues intentando agruparnos a aquellos que más próximos a nuestra idea sean. Y no voy a negar que dentro del panorama político en general en Euskadi, pues el PNV es el partido más cercano a la idea que podemos representar. Si bien es cierto, en Guipúzcoa podemos tener nuestras grandes diferencias desde el punto de vista ideológico. Ha hablado del nuevo Parlamento guipuzcoano, ha hablado de la izquierda abertzale. Desde luego, el futuro de la izquierda abertzale ahora mismo parece que depende de los tribunales, pero no sé si en ese 15, 16, 20 de mayo se ve Pello González en un debate a 5, a 6, a 7 con el candidato de la izquierda abertzale a diputado general. Yo estoy convencido que en cualquiera de las fórmulas es verdad, y lo ha dicho bien, ¿no? Los tribunales tienen la palabra para darle en vía libre o no a Sortu. Parece que lo están poniendo bastante difícil y también hay, yo creo que componentes políticos detrás. Me parece lamentable, ciertamente lo tengo que decir. Y nosotros aspiramos a que la expresión de la izquierda abertzale tenga presencia y tenga la mayor de las presencias posibles desde el punto de vista legal, ¿no? Yo ahí lo defiendo y lo hemos defendido siempre. A partir de ahí, si no cabe la expresión Sortu, como parece que se orienta, digamos, en la política a nivel estatal, yo entiendo que va a haber fórmulas porque sí hay una querencia clara de ese mundo de poder estar en la siguiente cita electoral. A partir de ahí, en la fórmula dentro de Euskal Alkartasuna o la fórmula de coalición o agrupación electoral, pues, como no, yo sí me veo, por supuesto, debatiendo con la persona que ellos entiendan que deba encabezar su propósito. Y evidentemente yo creo que es bueno hablar, dialogar, entendernos hasta dónde podamos y marcar las diferencias donde las tenemos, porque es verdad que con ese mundo, así como le he hablado de proximidad, pues en muchos temas estamos muy alejados todavía. Respecto al tema de Sortu, en Juntas Generales ustedes han planteado una petición que no es nueva, ya la hicieron públicamente hace varias semanas, de que si Sortu es finalmente legal, es un partido al que se le permite el registro, inscribirse en el registro de partidos políticos del Ministerio, el Gobierno vasco disuelva el Parlamento vasco y se convoquen elecciones. Ha habido enmiendas a esa propuesta y esta propuesta, si no me equivoco, llegará en Juntas Generales al último pleno. ¿Cómo se afronta este debate? Pues efectivamente, yo creo que ahí hemos tenido la suficiente habilidad política de colocar ese tema pues, en el centro de un debate que no es solamente guipuzcoano, sino evidentemente es más de país. Nosotros entendemos que hay que ir buscando la pacificación como elemento y cada uno debemos de poner de nuestra parte lo que esté en nuestra mano, y Amaika Batay lo dice muy claro, somos los proclives a que haya una legalización clara de ese mundo en la cita electoral, pero también somos muy exigentes con ese mundo en lo que respecta a las formas de hacer política, diría yo en algún caso, y evidentemente muy exigentes con esto, y lo debemos ser. Para mí es compatible una cosa y la otra. A partir de ahí nosotros decimos, si hay que buscar también la normalización, entendida por diálogo entre diferentes, buscar el no enfrentamiento, buscar los consensos máximos, que es algo, son muletillas que todos decimos, pero que luego difícilmente la gente termina practicando. Pues vamos a intentar aplicarnos el cuento y vamos a intentar que todos seamos lo suficientemente representativos y, como en el tema de las escuchas, que en los parlamentos estemos todos los que representamos a la sociedad. Y si es verdad que ha habido un vacío en este momento de representación en el Parlamento vasco, por razones legales, pero también políticas detrás, pues bueno sería, para atender a esa normalización, que efectivamente el Parlamento representara realmente a la sociedad vasca en este caso y no solamente a una parte, ¿no? Y eso creemos que es un pasito más en esa idea de normalización que supongo todos anhelamos, pero que nos gustaría que todos lo dijéramos con claridad y con rotundidad. Ese debate, como dice bien, se planteará en Guipúzcoa en las Juntas Generales el 25 de este mes, y a mí me gustaría que bueno, pues salieran lo suficientemente con acuerdos amplios. Ahí evidentemente los dos grupos de gobierno estaremos por la labor, y me gustaría que partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista pues lo dijeran con claridad, que buscan también esa normalización y que para normalizar la vida de este país la representación de todos debe ser la que es y no otra. ¿La próxima legislatura va a ser la legislatura de la paz? Pues a mí me gustaría, yo creo que la sociedad vasca se merece que eso sea así desde hace tiempo ya, y para eso yo creo que habría dos herramientas: una, que todos pongamos de nuestra parte lo que tengamos en la medida de nuestras posibilidades, y dos, que también seamos exigentes con aquel que obstaculiza y pone palos en la rueda, y he cifrado antes algunos ejemplos, pero seamos lo suficientemente capaces todos de hablar de este tema con la suficiente contundencia y rotundidad para llevar adelante la normalización, yo digo, paz sí, ojalá, y normalización de la vida política, o sea, que no tenga que haber concejales con escolta
cuenta, que en los plenos de los ayuntamientos no se tenga miedo a acudir porque hay una presión pública determinada, porque nadie tenga que mirar debajo del coche, porque efectivamente ese tipo de cosas se destierren ya de un territorio que se supone que es moderno, que quiere estar en la punta del mundo y de Europa, y que si no hubiera todo eso, pues seríamos probablemente el número uno en muchas cosas. Para terminar, una pregunta. ¿Se presenta para ello? ¿Cuál sería la primera medida que tomaría Pello González si fuera diputado general? Pues nosotros tenemos claro el trasladar esa idea de honestidad, transparencia, buen gobierno, es decir, que eliminemos todas las cuestiones de duda que pueda haber al respecto. Y segundo, la primera de las medidas sería conformar un gobierno con menos departamentos de los que hoy existen, de aplicar esa idea de que la austeridad debe primar no solamente en tiempos de crisis, en general en la administración, que debemos ser personas normales de la calle y, como en todas las familias, en todas las empresas, debemos de ir tomando medidas dentro de la propia Diputación para adelgazar, si cabe la expresión, lo que puedan ser los gastos fijos, y en este caso, o corrientes. En este caso, yo creo que los 10 departamentos que hoy existen en la Diputación se me antojan demasiados para la siguiente legislatura. Yo mínimamente reduciría a 8 lo que serían las carteras de esa Diputación. Sería la primera de las labores, evidentemente, a afrontar una vez que el Gobierno tenga presencia. Pello González, diputado foral de Hacienda y Finanzas, candidato a diputado general de Amaicabat. Muchas gracias por acudir al plato hoy de Guipúzcoa Televista. Ánimo con ese final de legislatura y también con la campaña, la precampaña y lo que venga después. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Y a ustedes les emplazo al programa de la semana que viene, en el que volveremos a hablar con un candidato, en este caso candidata de la oposición, no sin antes agradecerles que hayan estado una semana más ahí y recordarles que ahora mi lugar lo va a ocupar Boni Aldaya, que entrevistará al candidato de Amaicabat desde un punto de vista mucho más personal, un punto de vista en el que conoceremos sus aficiones, sus hobbies y ese lado de vista que decía más, digamos, personal. A lo dicho, yo les emplazo hoy en 8 a esa nueva entrevista de 30 minutos. Hasta entonces, pasen muy buena semana.